Hola, Señor de Cristo. Te invito y te quiero compartir un tema muy lindo de la palabra preciosa de Dios. Un tema que nos trae mucha alegría y mucha esperanza. Es el juicio de Dios, es el juicio final. Pero para todos los que estamos en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8:1, ninguna condenación hay. Pero y te invito a ver en la palabra de Dios el tema del juicio final, el juicio de Dios. Y hay distintas posturas. No en cuanto al juicio en sí. El juicio en sí, como siempre decimos, es una doctrina central del cristianismo bíblico ortodoxo, ¿sí? Un día se va a hacer justicia, ¿sí? No va a quedar ningún hecho en toda la historia de nadie, que no sea ajusticiado. La justicia de Dios, la justicia es uno de los atributos de Dios. Por lo tanto, provisoriamente, temporalmente, Dios está permitiendo la injusticia. Por un propósito, por su propósito eterno. Y hay muchas personas en el mundo rebeladas contra Dios, en un estado de receptores del enojo y la ira de Dios. Pero Dios permite este tiempo y un día este tiempo se va a terminar y va a llegar el juicio final, el famoso juicio final. Y es una doctrina central, básica del cristianismo, y todos los cristianos evangélicos, bíblicos, ortodoxos, protestantes, todos tenemos esta doctrina en común, el juicio final de Dios. La historia va a llegar a un punto final, ¿sí? Es una doctrina básica. Ahora, lo que vamos a ver es que distintos grupos, y como ya hemos visto en este video de interpretación bíblica, usando prácticamente los mismos métodos de interpretación, divergen en cuanto a cómo va a ocurrir este juicio, ¿sí? Y eso es lo que te quiero invitar a que charlemos y que investiguemos, como siempre decimos los de Berea, investigaban la palabra de Dios y nosotros también tenemos que hacer eso, investigar. Nuestra autoridad en todo sentido, es Dios, ¿sí? Pero los protestantes, los evangélicos, bíblicos, creemos como doctrina fundamental que nuestra autoridad máxima y suprema es la palabra escrita de Dios. Por eso a ella tenemos que acudir, y ir con temor, con humildad y observar. Vamos a ver, y te quiero compartir, seguramente si estás viendo este video ya lo sabes, que bueno, hay distintos grupos que entienden los acontecimientos de este juicio final de distintas formas. Así que bueno, vamos de lleno a verlo. El tribunal de Cristo. Relectura crítica no dispensacional. Lo que vamos a ver desde el punto de vista que yo te voy a invitar a meditar y a considerar es el punto de vista no dispensacional, porque ya lo vamos a ver, pero yo me adelanto. Hay dos posturas. La postura dispensacionalista que dice que el juicio de Dios va a ocurrir en distintos tiempos, 7 años antes de la segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo y 1000 años después, o sea, cuando finalice el milenio. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Nosotros no lo compartimos. La posición no dispensacionalista dice que el juicio es un solo evento. Un solo evento. Y entonces vamos a ir a la Biblia. Bueno, obviamente yo te voy a mostrar por qué creo esto. Y siempre que uno quiere argumentar o justificar una creencia dentro de la ortodoxia evangélica, tiene que demostrarlo con la palabra de Dios. Clarito, bien abrumador, con mucha prueba, con cosas bien evidentes. Así que eso es lo que voy a tratar. Siempre digo en respeto, en humildad, en amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, pero amor y verdad, dice la palabra de Dios. Entonces yo te voy en amor, pero en verdad creo que este juicio que según el dispensacionalismo va a ocurrir en 3 etapas distintas, creo que no es verdad. Entonces, en amor y en verdad te voy a mostrar que hay otro grupo de hermanos piadosos, evangélicos, creyentes, que no son herejes, que no somos herejes, somos amantes de Dios y de la Biblia, pero no estamos de acuerdo con el dispensacionalismo, no estamos de acuerdo. Y bueno, en humildad voy compartiéndote mi postura y mis fundamentos. Y siempre te digo, los fundamentos tienen que ser bíblicos, Vamos de lleno. El tribunal de Cristo. Introducción. 3 juicios versus un solo juicio inicial. 3 juicios, el dispensacionalismo. El juicio final va a ser en 3 sesiones, por decirlo. La visión no dispensacionalista, la que yo creo y te invito a considerar, dice que es un solo juicio. Un solo juicio. Vamos a ver. Dentro del dispensacionalismo clásico, representado aquí por J. Dwight Pentecost, vamos a citar varias frases y varios lemas que cita este hermano, J. Dwight Pentecost, muy conocido. Si estás escuchando este video, estoy casi seguro que sabes quién es. Se enseña que existen al menos 3 juicios futuros distintos. 1. Tribunal de Cristo, solo para creyentes. Este es el primer, el dispensacionalismo enseña que uno de los juicios es el tribunal de Cristo, solo para creyentes. Juicio de las naciones, Mateo 25, ese es el que te digo que va a ser después de los 7 años, previo al inicio del milenio. Mateo 25, el juicio de todas las naciones. Y en tercer lugar, juicio del gran trono blanco que va a ocurrir al final del milenio. ¿Sí? Esto es lo que cree el dispensacionalismo. Sin embargo, la tesis que se desarrolla aquí es: la enseñanza bíblica presenta un único juicio final, descrito desde distintos ángulos. Este juicio incluye justos e injustos, o sea, todo el mundo,
todos van a estar en ese juicio. La base de ese juicio es según las obras. Esto, si sos conocedor de la doctrina de la gracia y de la salvación por gracia y por fe, te debe sonar raro. ¿Cómo que el juicio va a ser en base a las obras? Bueno, aguanta un ratito que ya lo vamos a aclarar. Y en tercer lugar, tiene dos resultados: vida eterna, condenación eterna. ¿Por qué dice esto acá el artículo? Porque en el tribunal de Cristo, en el primero de las tres sesiones que menciona el dispensacionalismo, en ese juicio no va a haber condenación eterna, va a haber premios, es como una premiación a las cosas buenas que hicieron los creyentes, y los creyentes que no hicieron cosas buenas no van a tener el premio, ¿sí? Pero no va a haber condenación ahí, en el tribunal de Cristo dispensacionalista. Pero en este único juicio no dispensacionalista, desde el punto de vista no dispensacional, que creo que es bíblico y es verdadero, va a haber dos resultados. De ese juicio todos van a salir en una de dos situaciones: vida eterna o condenación eterna. Me gusta esto de la palabra de Dios y de Dios, la simplicidad. Simple. Vivimos en esta vida, el mundo transcurre con mucha maldad, y un día, juicio final. Para allá, para acá, y listo. La simplicidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple y es muy profunda. Pero no quiere decir que cuando empiezan a poner cosas complicadas, eso es porque ahí es mejor. No, la palabra de Dios es simple, es fácil. Como la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dijo, le hablaba muy sencillo y muy fácil a sus oyentes. Trigo y cizaña, vienen los ángeles, cosechan para el granero, para allá, listo, se terminó. Así de simple es, aunque te parezca simple y te es re fácil entenderlo. Bueno, esa probablemente, según creo yo, es el verdadero concepto bíblico de lo que es la palabra de Dios y de lo que es el juicio final, mejor dicho. Así que bueno. Pero bueno, vamos a ver, tenemos que demostrar que lo que el dispensacionalismo dice no tiene respaldo en la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que demostrar. Y que por otro lado, mi postura de un solo juicio final sí tiene argumento y argumento de sobra respecto del juicio final. Bueno, el tribunal de Cristo, según el dispensacionalismo, según esta perspectiva, ocurre después del arrebatamiento. El dispensacionalismo dice que 7 años antes de la segunda venida de Cristo va a haber un arrebatamiento de los verdaderos creyentes, y después de ese arrebatamiento va a venir este tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Solo participan los creyentes, obviamente. Si los que fueron arrebatados fueron los creyentes van y participan de ese tribunal de Cristo de premiación. No es un juicio condenatorio, según el dispensacionalismo. El tribunal de Cristo no es un juicio condenatorio, es una ceremonia de recompensas. Y acá venimos con nuestro amigo Dwight Pentecost, en su libro Eventos del Porvenir, un libro central del dispensacionalismo. Eventos del Porvenir, de Dwight Pentecost, ¿sí? Ahí está todo el dispensacionalismo clásico, perfecta y sistemáticamente detallado. Y lo citamos a él porque es una autoridad. Lo que Dwight Pentecost dice está hablando del dispensacionalismo en autoridad máxima. Fíjate lo que dice. Asociadas con la palabra bema, ahora vamos a ver qué es la palabra bema, es la palabra de tribunal en griego. Asociadas con la palabra bema están las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa, en vez de las ideas de justicia y juicio. Mirá lo que empieza diciendo Dwight Pentecost, me parece muy equivocado, pero mirá lo que empieza diciendo. Que asociado a la palabra bema están las palabras prominencia, o sea que en ese tribunal de prominencia, de dignidad, de autoridad, honor, recompensa, en vez de juicio, y de justicia y juicio. Los textos claves del tribunal de Cristo. Y vamos a verlo, acá tenemos también, para verlo en una Biblia interlineal, para ver las palabras en griego. Vamos a ver. Tercer punto, los textos claves del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. A ver, acá tengo la Biblia. 2 Corintios 5:10. Vamos a arrancar del 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el primer texto. Y después está Romanos 14:10. Vamos a leerlo. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Volvemos acá. Análisis crítico del término bema. El término tribunal, ¿sí? En el original, a ver si acá lo tenemos, el interlineal. Hechos, 2 Corintios. Fíjate, esta es una Biblia interlineal, está el griego, el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y está la traducción al español. Y bueno, fíjate cómo es a los porque todos nosotros ser manifestados está siendo, es literal. Y fíjate lo que dice, está siendo necesario enfrente de él, y acá fíjate aparece la palabra bema, asiento de juicio. Esa es la palabra del original de 2 Corintios 5:10. El tribunal es un asiento de juicio, no de premiación, no para premios, no tipo Oscars o los Grammy. Es un juicio, asiento de juicio. Bema es juicio, ya vamos a ver.
A ver qué otra tenemos acá. 2 Corintios 5:10. También. A ver, acá estamos leyendo el mismo. Estamos leyendo el mismo. Y acá también. A todos 2 Corintios. Está para buscar versículo. Bueno. Pero que quede claro, la palabra bema es asiento de juicio. Vamos acá de vuelta. Y vamos a ver. La palabra bema significa escalón. Por eso tribunal, viste que en la tribuna están los escalones. ¿Qué pasa? En el podio, en ese podio se sentaba el juez, o se sentaba el jurado, que iba a escuchar el caso del acusado, del que estaba compareciendo, escuchaba el caso en la tribuna. Entonces dice acá el apóstol Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ese tribunal, donde está el juez, en este caso va a estar un solo juez, Jesucristo. Y él va a ser el que juzgue. Todo el juicio está en el Hijo. ¿Está? Así que bueno, ya acabamos viendo que la palabra bema no va para el lado de premiación, va para el lado de juicio. Vamos a ver en un pasaje donde se emplea la palabra bema, y vamos a ver si el sentido que le da el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es de un contexto de premiación o es un contexto de juicio. El argumento dispensacional. Bema es un podio de premiación. Refutación bíblica. Hechos 18, 12 al 16. Fíjate acá el apóstol Pablo en sus luchas misioneras. Tiene que ir, fíjate lo que dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre, de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Él iba a juzgar en el tribunal. Y los echó del tribunal. Acá la palabra tribunal es bema, y no significa un contexto de premiación. Es el primero acá. Fíjate, el procónsul se pusieron de la misma manera los judíos, a Pablo le condujeron sobre el asiento de juicio. Hechos 18:12. En Hechos 18:12, Pablo no le iban a dar un premio por ser un super apóstol. Qué bien, Pablo, ¿te vamos a dar un premio? No, lo querían comer crudo, como se dice acá en Argentina. Lo querían juzgar. ¿Sí? Y lo llevaron al bema, al tribunal. ¿Está claro el sentido? No es... es un contexto de juicio, ¿está? Observación clave. La palabra tribunal aquí es bema, no es un podio de premios, es un asiento judicial. Un asiento judicial. Conclusión. Pentecost reduce, Dwight Pentecost, el que estamos citando, reduce indebidamente el significado. En el Nuevo Testamento, bema se usa claramente como lugar de juicio. Entonces, recapitulando, Señor de Cristo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Hay dos puntos de vista. Uno que dice que el tribunal de Cristo es de premiación, y la posición no dispensacionalista dice que el juicio final es un solo evento, y en ese evento es un bema, es el tribunal de Cristo, es el bema de Cristo, ¿sí? Y es el juicio. Así que lo que dice Dwight Pentecost, de que es de como lo había dicho, de honra, de dignidad, autoridad, honor, recompensa, nada que ver, nada que ver. Bema es de juicio. Así que bueno, sigamos. Punto 5. ¿Es solo para creyentes? Porque, repetimos, el dispensacionalismo dice el tribunal de Cristo es solo para cristianos. Es solo para creyentes. Dwight Pentecost afirma. No cabe duda que el bema de Cristo concierne solo a los creyentes. Para Dwight Pentecost, solo los cristianos van a estar en ese bema. Refutación contextual. Romanos 14. Pablo apoya su afirmación citando Isaías 45, 23. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Isaías 45, 23. Isaías. A ver, te voy a dar un poco de contexto porque, mirá. En 2 Corintios. En 2 Corintios no. En el anterior texto, en el que citamos acá, perdóname las desprolijidades, es necesario que todos comparezcamos, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a buscar Romanos 14:10. Aguantame un segundito. Romanos. No te vayas porque esto se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Siempre decimos no para ganar una discusión, sino para conocer bien nuestra fe. Ahí está, acá está. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y mirá lo que cita Pablo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y fíjate que acá debe salir claro. Isaías 45, 23. Pablo, para hacer referencia a este tribunal, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, cita Isaías. Pero el dispensacionalismo dice que en este tribunal solamente va a haber cristianos.
Pero Pablo cita a Isaías y vamos a ver que en Isaías no está haciéndolo exclusivo para creyentes, para los santos del Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Por lo tanto, este es un pasaje que no está indicando que es solo para cristianos, que es la pregunta que estamos queriendo responder acá. ¿Es solo para creyentes? Dice Pentecostés, no cabe duda que el bema de Cristo concierne solo a creyentes. Pero acá, fíjate, vamos a Isaías. Mirá el título que tiene, Jehová y los ídolos de Babilonia. No son creyentes. Lo que Pablo está citando, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla que se dobla ahí no son solo creyentes. Reuníos y venid, juntaos, todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero del ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quiénes son los que están en este bema que está citando Pablo? Todos, todo el mundo. Así que ahí, en ese solo versículo, con exégesis, con hermenéutica normal, con el método gramatical histórico, estamos viendo que la palabra de Dios refuta el tribunal de Cristo. Porque no van a estar, en ese versículo de Pablo no está citando solo a los creyentes, van a estar todos. Toda rodilla se doblará. Así que bueno, volvemos a nuestro argumento. Pablo apoya su afirmación citando, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Contexto completo, bueno, lo que leímos recién. Obviamente, a lo que está haciendo referencia el profeta Isaías, al cual Pablo cita, no es exclusivo de creyentes. El contexto incluye idólatras de las naciones, no solo creyentes. Conclusión, no es exclusivo de la iglesia. Nuevamente, tenemos que decirle al hermano Pentecostés, equivocado. No es lo que la palabra de Dios está diciendo. O por lo menos no es verdad, vamos a decirlo. O no es exacto, para decirlo suavemente. No es exclusivo de creyentes. Nuestra autoridad, respetamos a Pentecostés, respetamos a todo el mundo. Pero nuestra autoridad, 100 pisos más arriba del mejor teólogo del mundo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo acá que en el tribunal de Cristo, al que está haciendo referencia Pablo, va a estar todo el mundo. Cristianos y no cristianos, todos. Ante el bema de Cristo. ¿Está? El creyente está libre de todo juicio. Pentecostés afirma, tercera sentencia o lema o consigna de Pentecostés. La salvación dada al creyente en Cristo lo ha librado perfectamente de todo juicio. Dice Pentecostés, los cristianos no van a estar en el juicio. Los cristianos están en un tribunal, en una entrega de premios, pero no en el juicio porque han sido librados. Refutación bíblica. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Los cristianos vamos a estar en el juicio. Ya vamos a ver, no te asustes. No te asustes porque tenemos a Cristo, nuestro amado Salvador. Alabado sea su nombre en este día. Y en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Gracias a Él, vamos a ir al juicio. Vamos a ir al juicio, pero ya vamos a ver qué pasa. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Observación. El creyente sí entrará el día del juicio. Acá lo dice 1 Juan 4:17. Nuestra autoridad máxima. La palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Tenemos que ir y leerla y creerla. Y dar nuestra vida por lo que está escrito. Por eso hay que saberla bien, porque si no, da la vida por algo que está interpretando mal. No. Tenemos que saberla bien. Una vez que el Espíritu nos confirma, hay que dar la vida. Y obedecer. Dar la vida y cambiar uno. El creyente sí enfrenta el día del juicio, pero con confianza, no con condenación. Esto me hace acordar una pequeña anécdota para una pequeña ilustración. Yo estudié varios años ingeniería. Cuando teníamos que rendir una materia, las materias eran terribles, eran choclos así grandes, problemas, matemática, física. Pero como había tanta desaprobación, la mayoría, muchos no aprobaban, se dieron planes de promoción por parciales. Si fuiste a la facultad, a la universidad, debes saber bien a qué me estoy refiriendo. En el primer trimestre se tomaba un parcial, había que aprobarlo con 8, después el segundo parcial 3 meses más, había que aprobarlo con 8. De esa forma se promocionaba por parciales, ¿sí? Entonces, cuando vos, alguna que otra haya aprobado de esa forma, aprobabas los 3 parciales durante el año y no tenías que rendir toda la materia al final. Entonces, cuando vos ibas aprobando de esa forma, una vez que llegabas al tercer parcial, listo, la materia ya estaba aprobada. Pero en la libreta, teníamos una libreta que ahí el profesor tenía que firmarte que esa materia ya estaba aprobada. Teníamos que ir el día del examen final, teníamos que ir y llevar la libreta. Y ahí nos firmaba. Uno decía, pero ¿por qué no nos firmas antes? Listo, tenemos que ir el día del examen para que nos firmen. Claro, hay toda una burocracia, hay un tribunal, justamente, hay un tribunal de examen. Y entonces nosotros íbamos, los que aprobamos por parciales, y cuando llegábamos, íbamos y éramos librados del parcial. Es una ilustración. Es una ilustración también para el concepto del ya y todavía no. Ya promocionada, los cristianos ya la tenemos promocionada. Ya la tenemos promocionada. Pero aún así tenemos que ir ese día del juicio. Ese día el Señor nos va a firmar la libreta. Y nos va a decir oficialmente libre de toda condenación porque yo llevé tu condena en la cruz. Y los verdaderos cristianos ponemos toda nuestra fe en nuestro Salvador. Creemos de todo corazón que Él llevó
mi lugar en la cruz, aunque indigno yo fui pecador. Y entonces ya sabemos el ya, pero todavía no lo firmó, pero ya lo sabemos. Y no hay nada que pueda movernos de esa esperanza. Y cuando llegue ese día del juicio final, se va a oficializar, va a ser el ya definitivo. Por ahora estamos en un ya y todavía no. Ya tenemos promocionada, falta firmar la libreta. Es una ilustración que te dejo. El creyente sí enfrentará el día del juicio, pero con confianza, no con condenación. Cuando vayamos a ese juicio final, vamos a ir muy tranquilos, con confianza. Porque amamos cada día a Cristo. Y cada día estamos tratando de agradarle, agradándole en todo, dice Pablo. Entonces, esta es nuestra confianza en Él, que Él nos limpió. Él nos dio vida eterna y ya la tenemos. Y ese día vamos a estar muy tranquilos. Los verdaderos creyentes, los que amamos a Cristo con todo el corazón. Y si no lo estás haciendo, te invito ya a que lo hagas. Deja todas las demás cosas, distracciones de este mundo y dedica tu vida a Cristo. ¿Sí? Ese es un cristiano verdadero. Distinción clave. No juicio. O sea, los que dicen que no va a haber juicio es falso. Sí va a haber juicio. No condenación, correcto. O sea, vamos a ir al juicio, pero no va a haber condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Está? Bueno, fíjate que acá en Corintios, para que cada uno reciba según... Fíjate lo que dice este versículo. Para que cada uno reciba. En el tribunal de Cristo dispensacionalista, los que hicieron buenas obras van a recibir un premio. Pero los que no hacen buenas obras no van a recibir nada. Pero esto no es lo que está diciendo acá el pasaje. Así que este pasaje no se puede aplicar a ese hipotético tribunal de Cristo. Porque acá dice para que cada uno reciba. O sea, todos van a recibir algo. En este tribunal de Cristo, los que estamos en Cristo vamos a recibir vida eterna. Vamos a pasar ese juicio. Vamos a recibir el premio. La herencia. Para siempre jamás. Y los que, fíjate lo que dice acá. Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, los que hicieron lo malo van a recibir la condenación. Pero todos van a recibir algo. A diferencia del tribunal de Cristo de dispensacionalista, donde algunos reciben y otros no. Acá todos reciben. Todos los cristianos recibimos la vida eterna. La vida eterna. Nuestro amigo Dwight Pentecost va a decir que, o sea, porque acá dice sea bueno o sea malo. O sea, ahí el que mientras estaba en el cuerpo hizo lo bueno, que es un verdadero cristiano, que puso su fe en Cristo y abrazó la salvación por gracia, por fe, y eso lo llevó a tener una vida de santidad, de santificación, de buenas obras, de tratar cada día de agradar a Dios. O sea, el que hizo lo bueno, ese es un verdadero creyente, va a recibir la vida eterna. Pero el que hizo lo malo, ahí va a recibir lo que corresponde al que hace lo malo. O sea, al no creyente, al que no vino a Cristo, al que no aceptó ni admitió la gracia en humildad y la salvación por la fe, va a recibir lo que corresponde a lo malo, que es la condenación. En ese juicio va a ser juzgado. El tribunal de Cristo o el gran trono blanco tiene distintos nombres, es un solo juicio. O el juicio de Mateo 25 a las naciones. Mateo 25 es el juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con él, separará cabrito de oveja. Es re simple la escatología de Cristo. Y la escatología del Nuevo Testamento es muy simple. Los que la hicieron difíciles son los hombres, los seres humanos, con nuestras complicaciones. Pero la escatología, los eventos del fin del mundo de la Biblia son simples. Venimos ahora en esta era final, y un día se termina todo. En ese día hay resurrección, juicio, y condenación y vida eterna. Y a partir de ahí comienza la eternidad. No hay milenio, no hay que un pueblo, que otro pueblo, que este sí, que este no, que va a la tierra, que el cielo. Esas son complicaciones que no tienen asidero en la palabra de Dios. La escatología de la Biblia es simple, es fácil. Es para que las personas más simples las podamos entender. Las podamos entender en sencillez. Los verdaderos cristianos hacemos lo bueno, intentamos cada día, pero estamos confesando continuamente lo malo. Y vamos a recibir lo que corresponde a eso. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por propia voluntad? No. Es porque Cristo nos salvó. Y los que están en rebeldía con Cristo, los que no aceptan la salvación y le parece que es una pavada a Dios y todo lo demás, ese día van a ser juzgados y van a recibir lo que corresponde a lo que sea malo, a lo que hicieron malo. La condenación eterna. La separación para siempre y jamás de Dios. Hay un dicho muy lindo que me quedó, no me lo puedo sacar de la cabeza, de C.S. Lewis, siempre con sus máximas. C.S. Lewis dijo, hay dos clases de personas en el mundo. Hay un grupo que le dice a Dios, hágase tu voluntad. Y hay otro grupo a los cuales Dios le dice, hágase tu voluntad. O sea, vos quisiste estar separado de mí, te daba hostilidad venir a mí, no querías saber nada conmigo, bueno, que sea tu voluntad. O sea, quisiste estar separado de mí, estás separado de mí eternamente. Dos clases de personas. Los que le decimos a Dios, hágase tu voluntad. Y el otro grupo, que en ese día del juicio Dios le va a decir, hágase tu voluntad. Quisiste estar separado de mí, perfecto, no hay ningún problema. Y la justicia de Dios va a quedar satisfecha por toda la eternidad. No va a existir más la injusticia. No va a existir más un delito, un pecado no pagado. ¿Sí? Porque las personas que lamentablemente van a estar en el infierno, van a estar pagando su condena justamente. La justicia va a estar satisfecha. Y nosotros, los que hemos venido a Cristo, nuestra condena fue pagada en la cruz. Así que la justicia de Dios queda perfecto. Nadie más me debe nada, va a decir Dios. Nadie más me debe nada. Por ahora, en este momento sí, muchos deben. Los que hemos venido a Cristo, Cristo pagó nuestra deuda. Los que todavía no han venido a Cristo le están debiendo, ofenden día a día su santidad. Se rebelan continuamente en desobediencia, en orgullo, en soberbia contra Dios. Le están debiendo, están ofendiendo. Están ofendiendo la santísima, justamente, santidad de Dios.
Dios lo está tolerando, lo está permitiendo, pero un día se termina. Un día se termina. Y este día es el Bema. Es el tribunal de Cristo. El gran trono blanco y el juicio de las naciones. Son tres cosas que es un solo evento. El juicio final. Eso es lo que creemos. Y ahora te voy a seguir mostrando la evidencia bíblica. En contra del dispensacionalismo, lo rechazamos, nos parece un error doctrinalmente. Amamos y amo a todos los creyentes y hermanos con todo el corazón y tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Pero ese es amor y verdad. O sea, amor está, todos mis hermanos dispensacionalistas, pero no podemos dejar de decir la verdad. Y la verdad te la estoy diciendo mostrándote lo que dice la palabra de Dios. En el texto de Pablo no dice que van a estar los creyentes solos. No lo dice. En sana exégesis, en interpretación histórico-gramatical, literal, literalismo, todo lo que vos quieras. La palabra de Dios tiene un significado. No es que cada uno podemos venir a interpretar lo que queramos. Tiene un significado. En este caso, la palabra de Dios nos está diciendo el tribunal de Cristo dispensacionalista no es correcto. Ese tribunal de Cristo sí va a ocurrir. Es el juicio final. Todo el mundo, toda rodilla va a estar delante de él. Toda rodilla se doblará. Filipenses capítulo 2. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo lo que cada día le decimos, Señor, a pesar de lo que soy, cada día, te digo, sé mi Señor, quiero que seas mi Señor. Ese día también se lo vamos a decir. Y ya ese día vamos a ser libres de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre pecaminoso, nuestra inclinación hacia el mal, hacia el orgullo, hacia la soberbia, hacia la vanagloria. No lo vamos a tener más, gracias a Dios. Así que tranquilamente, como cada día en el espíritu, o a veces físicamente, muchos, vamos a arrodillarnos y vamos a decir, Jesucristo, sos el Señor. Desde ese día que tocaste en mi vida, sos mi Señor y ahora lo vas a hacer para toda la eternidad. Pero muchos que vivieron en ateísmo, rebeldía, en burla, en desobediencia, en maldad, dándole rienda libre al pecado y, digamos, ofendiendo a Dios, entonces van a recibir el juicio justo. ¿Sí? Nadie, muchas veces yo en mi vida, y quizás te pasó a vos, nos hemos indignado por cosas injustas, personas públicas que hacen cosas que a las claras están, que son muy injustas, dañando a otras personas. Y yo muchas veces me he llenado de indignación y decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué la justicia no los alcanza? Pero hasta que, como dice el Salmo, vine a la presencia de Dios y digo, hoy sinceramente te digo, hoy tengo lástima de esas personas corruptas que piensan que pueden robar o hacer mal para propia gratificación, pensando que nunca van a ser juzgados, nunca van a tener el pago de ese pecado. Hoy me da pena, no quisiera estar en sus zapatos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el Nuevo Testamento, la bondad y la severidad de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Así que el juicio final. Todos los hermanos sabemos que va a haber un juicio final. Pero para hilar bien fino y para saber bien cómo enseña la palabra de Dios, hay un solo evento, el juicio final. Así que vamos a continuar, así no se hace tan largo. El problema de lo malo, los que hicieron lo malo, fíjate lo que dice Pentecostés. El juicio no es para determinar lo moralmente bueno o malo, sino lo útil o inútil. Quiero decir algo acá con mucho temor y lo he dicho en otros videos. Esto es lo que pasa con el dispensacionalismo. Tienen previamente una doctrina, un esquema, entonces vienen a la Escritura, acá tenemos un caso, y entonces fuerzan el versículo. Lo que Pablo dice acá que es malo, no es malo moralmente. Sea bueno o sea malo. A ver, acá. Cada uno recibe lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Eso malo no es algo malo moralmente. Algo condenable, dice Dwight Pentecost. Claro, ¿por qué? Porque si no podrían encajar la doctrina del tribunal de Cristo. Esa es la cuestión que hemos discutido y dicho en otro video sobre la interpretación bíblica. Yo tengo que tener un esquema humilde. Vengo a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el tribunal, se va a juzgar lo bueno o lo malo, listo. Entonces mi tribunal de Cristo donde están solo los cristianos, listo, ya. Lo saco, lo dejo a un lado, porque no. La palabra de Dios es la que manda. No puedo yo forzar el versículo para que se amolde a mi sistema. En ese día va a recibir cada uno lo que corresponda. Lo bueno, y lo malo va a recibir la condenación. Bueno, Dwight Pentecost dice, el juicio no es para determinar lo moralmente bueno o malo, sino lo útil o inútil. O sea que en ese tribunal de Cristo dispensacionalista, los cristianos que hicieron buenas obras y actuaron bien, ellos van a recibir el premio porque lo que hicieron fue útil. Pero después hubo otro cristiano que hizo las cosas, pero le hizo en la carne, motivado por su orgullo, su vanagloria, o con pecado. Entonces lo que hizo fue inútil. Bueno, no va a recibir nada según el esquema dispensacionalista. Bueno, es tirar de los pelos un versículo que está clarito. Y como este, hay a baldes, pasajes que dicen, no, pero esta sí, no, pero esta allá, no, pero este de acá, no, pero es una aplicación, no, pero es... Tenemos que respetar la palabra de Dios y venir humildemente a ella. Si él me dice malo, malo, listo. No le busco la quinta pata al gato. El juicio no es para determinar lo moral, dice Pentecostés. Refutación bíblica. Fíjate lo que dice Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá va a ser una discusión. Ah, no lo hace. Bueno, la palabra en griego, para no hacerla tan difícil, la palabra en griego acá para malo, la palabra griega acá para malo, es la misma palabra que dice acá. Porque sus obras eran malas. Lo malo es malo. No es que no fue útil. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, lo que acá el apóstol Pablo dice, sea bueno, sea malo, es la misma palabra en griego que está acá en Juan y dice sus obras eran malas. Estaban en las tinieblas, no quisieron venir a la luz. Aquel que hace lo malo aborrece la luz. El día del juicio final va a ser un día de luz. Va a ser un día de luz. Ese día todas las tinieblas, toda la oscuridad, todo el pecado va a salir a la luz. Nadie va a poder esconder, nadie va a poder decir, no, pero yo no lo hice porque... Adiós. A los jueces humanos, y muchas veces corruptos también, bueno, la justicia humana. Pero acá al juez omnisciente, omnipresente, que vio todo, que tiene la película de todo, lo que hicimos en luz y en oscuridad, sabe todo, no podemos ocultarle nada. En ese día, cada uno va a recibir lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, dice. Tenemos una vida, tenemos una oportunidad. Mientras estamos en esta vida corporal, toda nuestra vida, ya entramos a otro tema, toda nuestra vida va a ser corporal. Pero mientras estamos en esta vida, en esta etapa, en esta era, en este aión, tenemos que buscar a Dios. Es la oportunidad que tenemos de buscarlo. Cuando termine esta vida en este cuerpo, no hay más oportunidad. ¿Sí? Está dado a los hombres vivir una sola vez, después de esto el juicio. Ahí tenemos otro pasaje. Ahí tenemos otro... No lo incorporamos a este, pero está dado a los hombres vivir una sola vez, después de esto el juicio. El juicio, ¿no? Ahí están muchos juicios. Bueno. Entonces, Juan 5:29. Este es un pasaje tremendo. Tremendo. Más explícito que esto, no sé. Fíjate lo que dice. El Señor está diciendo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá se combinan varias doctrinas. También el dispensacionalismo, pero bueno, no es tema de este video. También la resurrección ocurre en distintos... También. El dispensacionalismo lo que tiene es que separa. Separa. El pueblo de Dios, no, hay dos pueblos. Hay dos, Israel y la iglesia. El juicio, no, hay tres juicios. El no dispensacionalismo dice, no, hay un solo pueblo. Juicio, hay un solo juicio. Y resurrección, hay una sola resurrección. La resurrección en cuerpo me estoy refiriendo. A la resurrección cuando Cristo vuelva. La resurrección. Y acá está evidenciado. Y en esa resurrección va a ser el juicio también. O sea, volver al cuerpo, resurrección todos, cristianos y no cristianos, todo el mundo en cuerpo, en su humanidad plena, a recibir el juicio. El juicio de justificación, los cristianos, porque nuestro juicio ya lo pagó en cuerpo, Cristo ya lo pagó en cuerpo. Y en cuerpo, los condenados van a recibir la condena. En cuerpo. Todo el mundo va a resucitar. Leemos de vuelta ahora con este contexto. Dice el Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Te das cuenta, Señor de Cristo, la claridad de la palabra de Dios? Cuando yo me di cuenta de todas estas hace como 15 años atrás, se me iba derrumbando como un edificio el dispensacionalismo que es lo único que habíamos aprendido y que se nos enseñó. Cuando empezaba a ver los versículos, y aún ahora sigo viendo, ahí en unos días, cuando pueda, te voy a mostrar o compartir Mateo 24. Ayer mismo lo estaba viendo y las cosas que vi ahí son tremendas. El Mateo 24. Eso para otro video, pero ahora sigamos acá. O sea, cada día, según el sistema de interpretativo que vos tengas, te va a llevar a ese sistema a poder conocerlo más. Pero si el sistema es incorrecto, no podés ver a todo color y en 4K lo que es la maravilla del plan de Dios. Entonces es importante que sepas bien, yo te estoy proponiendo, para mí es este. Para mí es este. De hecho te digo, yo estuve también en el dispensacionalismo, toda mi infancia, mi juventud. Pero bueno, hace, ya te digo, 15 años atrás, por leer un libro de José Grau, que se llama Escatología Final de los Tiempos, bueno, a partir de ahí se me derrumbó el dispensacionalismo. Y humildemente creo, que es un sistema que enturbia el conocimiento y el entendimiento del plan maravilloso de Dios. Por ejemplo, mirá en este tema, a una persona va a decir, no, pero hay un tribunal 7 años antes, después hay un juicio, después, no, pero Mateo 25 no es el juicio, no, y el gran trono blanco es 1000 años después con otra. Un lío, una mezcolanza de cosas, que te repito, como lo he dicho en otros videos, esta doctrina de separar los juicios, separar los pueblos, separar las resurrecciones, es una doctrina novedosa, nació hace poco. Ahora en el 2030 se van a cumplir 200 años del dispensacionalismo. Nació el dispensacionalismo con un hermano que se llamó John Nelson Darby. Y ahora en el año 1830, así que en el 2030 se van a cumplir los 200 años del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es el que enseña estas doctrinas, de distintos juicios, distintos pueblos, distintas resurrecciones, la distinción entre Israel y la iglesia es un paréntesis. Es una doctrina novedosa. Lo que yo te estoy diciendo ahora, que hay un solo juicio, que hay una sola resurrección,
Esa es la doctrina creída más a lo largo tradicionalmente de toda la historia de la Iglesia. ¿Sí? De 20 siglos. Acá estamos hablando de 2000 años. El dispensacionalismo, 200 años. La interpretación tradicional más general, con sus detalles, pero generalmente, nunca en la historia de la Iglesia se hizo una dicotomía Israel-Iglesia. Una separación. Nunca. Eso nació en el año 1830. El pueblo de Dios y todas las profecías del Antiguo Testamento, normalmente, que es lo que a uno le parece cuando va a leer la palabra de Dios, normalmente se aplicaban a la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia es el Israel de Dios, como Pablo lo dice en Romano, Gálatas, Efesios, Colosenses, en todos lados. ¿Sí? Pero bueno, como siempre decimos, lo que uno no está de acuerdo es con una doctrina. Pero sí amamos y amo, y espero que me amen también, a todos los hermanos. Y tendría que, bueno, uno desea dar la vida por los hermanos, por todos los que aman a Cristo, ¿sí? Más allá de su enseñanza, de su creencia. Y por eso, en amor, estoy compartiendo. Obviamente, yo sé que muchos tienen muy asimilado, muy afianzado el dispensacionalismo. Y mira, te digo, en Cristo tenemos que tener humildad. O sea, si nos equivocamos, nos equivocamos. O sea, mira, por 20 años, yo sería más o menos, a los 35 años, dije, por 35 años creí una cosa que no era. Y ya está. Bueno, no tenía ninguna responsabilidad eclesial, nada. Así que bueno, no importa. Nadie se enteró. Pero a veces decimos, pero tanto tiempo yo o creyendo esto o enseñando esto. Y ahora tengo que reconocer que estoy equivocado. Y ahí se nos toca un poco el orgullo. Pero yo prefiero humillarme, reconocer mi error y decir, la palabra de Dios acá, la amo con todo mi corazón. Si la palabra de Dios me dice que es así, chao, ya está, no importa. Por eso te digo, en cierta forma, sé que esto que estoy enseñando y que estoy compartiendo me pasa factura. Pero no puedo dejar de decir y enseñar lo que el Señor nos va enseñando, en amor, en humildad, y bueno, compartiendo, así como yo también. Una de las cosas que no me gustó en la vida, ¿sí? Es que no se me haya dado la oportunidad de decir, mirá, está el dispensacionalismo, pero también está esto. Mirá vos y elegí la que más te guste. No se me dio esa oportunidad. La encontré de casualidad. En esa época, hoy ponés dispensacionalismo, ponés no dispensacionalismo, tenés videos, cursos. Bueno, hoy es otro mundo, hoy es otra cosa. Pero vos imaginate, 15 años atrás, teníamos que andar imprimiendo y anillando los libros. Yo me los anillaba, los imprimía, anillaba y los leía, los subrayaba. Porque era la única forma de encontrar información. Imagínate 50 años atrás. Bueno, yo te estoy dando las dos posibilidades. ¿Estás re tranquilo con el dispensacionalismo? Bueno, perfecto. Pero si te inquieta y vos decís, ¿pero cómo? Y entonces, ¿por qué el BMA, Pablo cita y la cita que hace no es exclusivo de cristianos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, investigá. Yo te estoy diciendo acá. La explicación es que el Tribunal de Cristo dispensacionalista no es real, no es bíblico. Ese es el tema. Entonces ahí vos tenés que decir, bueno, una de las cosas que te digo, el concepto de ponerse la camiseta. Nosotros tenemos que ponernos la camiseta de Cristo y la camiseta de la Biblia. Esa es nuestra camiseta. No tenemos que tener, o sea, yo sinceramente no tengo una camiseta del pactualismo, que es la doctrina contraria al dispensacionalismo. No tengo la camiseta, no estoy casado con nadie, ni con Calvino, ni con... Estoy investigando la doctrina y cotejándola con la palabra de Dios. El que me dice argumentos bíblicos sólidos de su doctrina y me los muestra y es inteligente y es obvio, chao, ya está, acepto esa doctrina, pero no es todo lo que Calvino diga o todo lo que Pentecostés diga lo voy a aceptar ciegamente. No es así. Dios nos dio una inteligencia. Y siempre digo, los de Berea en Hechos 17 investigaban. Y hoy nadie puede tener la excusa de no tener posibilidad de investigar, de estudiar. Tenemos por todos lados. Y tenemos que investigar. Si uno realmente ama a Cristo y tiene temor de la palabra de Dios, temor, quiero saber bien. No estoy casado con nadie. No estoy casado ni con esta camiseta, ni con la otra, ni con aquella. ¿Para qué? Si las camisetas no me van a dar nada a mí. El dispensacionalismo no me va a dar nada, ni el pactualismo tampoco. A mí lo único que me da es la Biblia, la palabra de Dios. Y yo tengo que investigar y ir a ver qué es lo que la palabra de Dios dice en griego, en hebreo, y buscar, y que me digan, mirá, respecto a este tema, en la historia de la iglesia se creyó de tal y tal forma. Perfecto, yo voy a estudiar las tres, si realmente me interesa, voy a estudiar las tres, y voy a elegir la que más me gusta, o la que más me parece que el Espíritu, voy a orar, voy a decir, Espíritu Santo, guíame toda la verdad, por favor, en esto, quiero saber bien. Y lo que el Espíritu me guíe, lo elegiré, y listo, pero se me da la posibilidad de elegir. Pero yo lo que veo es que en muchos ámbitos no se te da la posibilidad de elegir. Te dicen, esta es la verdad, hay un tribunal de Cristo, y los que se portan bien van a tener premio, y los que no van a salir ahí con las manos vacías. Como en la premiación del Oscar, ganó el Oscar y los otros, no lo ganamos. Bueno, muchas personas, o esta enseñanza puede prestarse a que algunos piensen, porque nuestra cabeza caída puede pensar cualquier cosa, más si no estamos enfocados en la palabra de Dios. Muchos podrán decir, bueno, iré al tribunal de Cristo, bueno, no me puse tanto las pilas y bueno, no ganaré nada, pero seré salvo, voy a ser salvo, total. Bueno, no tendré el premio que tiene mi hermano ahí que labura para la iglesia o para Cristo. Ese sí va a tener muchos premios. Yo, bueno, de última, bueno, lo aplaudiré. Total, voy a tener la vida eterna. ¿Se dan cuenta de lo que puede llegar a lo que puede llegar a prestarse? No entender bien la doctrina. Porque distinto es que yo diga, no, hay un juicio final. Y en el juicio final se van a juzgar mis obras. Y mis obras son el resultado de haber creído en la gracia de Dios a través de la fe.
y de haber entregado todo mi corazón a Cristo y de dedicar toda mi vida a Él. Entonces eso produjo en mí obras y esas obras van a ser la evidencia en ese juicio final. Y entonces se dan cuenta de la gravedad de esto. Es muy grave, es muy grave. Todos tenemos un sentido de que Dios es santo, Dios es justo y un día vamos a tener que dar cuenta. Pero alguno por ahí dice, bueno, sí, total, bueno, no tendré los premios, pero bueno, total, tengo la vida eterna. Bueno, ojo, investiga. Si te interesa este tema, investigalo bien. Yo te estoy dando acá y después podés buscar por todos lados hoy. Información de sobra. Y te digo lo de siempre, busca el apoyo y el respaldo de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Acá yo te estoy mostrando un argumento. Pues, y otra de las cosas que a veces decimos, pero ¿cómo puede ser que Dwight Pentecost? ¿O cómo puede ser que tal? ¿Cómo puede ser que tal? Y no sé cómo explicarlo, no lo conozco, pero eso no nos tiene que llevar a que Dwight Pentecost tenga más autoridad de lo que la Biblia me dice. Si la Biblia me dice, van a estar todos, y Dwight Pentecost me dice, no, van a estar todos los cristianos, bueno, Dwight Pentecost, te quiero mucho, sos mi hermano, pero bueno, mi autoridad es la palabra de Dios. No estoy casado ni con Dwight Pentecost, ni con este, ni con el otro, ni con allá, ni con acá. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. En este caso, él dice, van a recibir, no, pero lo que dice ahí recibirá, mientras lo que hizo en el cuerpo sea bueno, sea malo. Ese malo no es malo moralmente, condenable, dice Dwight Pentecost. Y acá, ¿qué dice Juan? Los que hicieron lo malo, la misma palabra en griego. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A Pentecost o a la palabra de Dios? Pregunta retórica, ¿no? Malo, acá está la palabra faulos. La palabra faulos. La palabra faulos es lo malo en griego. Y esa misma palabra acá en Juan dice, saldrán a la resurrección de vida. Y lo que dice acá en Juan 3:19, los hombres amaron porque sus obras eran malas, faulos. No dice acá, como dice Dwight Pentecost, no fueron inútiles. No fueron moralmente malas, condenables. Y merecen condenación. Bueno, vamos a seguir. Interpretación de Pentecost, incorrecta. Incorrecto. No Pentecost. No. La Biblia enseña un juicio moral real. Todos, Mateo 25. Todo el mundo vamos a estar delante del Rey cuando venga en su gloria con sus ángeles. Y Él separará, mirá, su auditorio era gente de campo. ¿Qué le iba a poner a decir escatología, dispensaciones? No iban a entender. ¿Qué le dijo el Señor? Va a venir cabritos y ovejitas. Bien clarito, para que entiendan, para que no... No, bien clarito. El Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria y separará. Y bueno, pero ¿y entonces cómo es la fe, la gracia, la justificación? Tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Por cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recibí el reino preparado. Fácil, simple. Ojo, ¿por qué le di de comer? ¿Por qué le di de beber al hermano pequeño de Jesús? ¿Por qué le di? ¿Porque soy un genio? No, le di porque soy un seguidor de Cristo. Amo a Cristo. Y Cristo que me dice, ama a tu prójimo. Y si mi prójimo tiene sed, porque amo a Cristo, le doy de beber. Y si tiene hambre, le doy de comer. Por esas obras soy salvo. No, esas obras están evidenciando que amo a Cristo. Que Cristo es mi Señor. Estuve preso, me visitasteis. La característica del seguidor verdadero de Cristo, la señal de que somos de Cristo, es que somos como Cristo. O sea, vamos a la cruz. El seguidor de Cristo va a la cruz. Cristo fue a la cruz, el seguidor de Cristo va a la cruz. Va a la cruz por los demás. Por eso digo acá, no importa la diferencia doctrinal. Son mi hermano, voy a ir a la cruz por vos. Tengo que dar mi vida por vos. Idealmente, ojalá Dios me dé la ayuda y el discernimiento para poder hacerlo. Pero como en este momento, en otros lugares del mundo, donde los cristianos son perseguidos y tienen que dar la vida por sus hermanos. ¿Dónde está el grupo ese que vos estás discipulando? Pistola en cabeza. Decime dónde está ese grupo, que ese grupo lo vamos a ir a buscar y todos van a ser aniquilados, todos van a ser muertos. Doy mi vida por mis hermanos, dice el verdadero cristiano. Matame nomás, tranquilo. No te voy a decir dónde está ese grupo, dónde están mis hermanos. Yo los amo y los voy a cubrir y los voy a proteger como mi líder lo hizo conmigo. Mi líder dio su vida por mí, yo doy mi vida también por sus hijos. Así que apretar el gatillo nomás, tranquilo. ¿Se dan cuenta de lo que es el cristianismo? El cristianismo es ir a la cruz. Así como Cristo fue a la cruz, nosotros también. Cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a tomar mi cruz y a seguirte cada día. Así que bueno, la naturaleza del juicio. Nos fuimos de tema un poquito, pero naturaleza del juicio. Todos reciben. Pentecost dice, habrá un resultado doble, recompensa recibida o recompensa perdida. Dice nuevamente nuestro hermano Pentecost. En el tribunal de Cristo dispensacionalista, algunos van a recibir y otros no van a recibir. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dwight, por favor, Dwight. ¿Qué dice? Para que cada uno reciba, todos van a recibir. El texto bíblico dice para que cada uno reciba. No dice unos reciben, otros no reciben. Cada uno recibe, todos reciben. El que hizo lo bueno va a recibir la vida eterna y el que hizo lo malo, la condenación eterna. Todo el mundo recibe. Todos reciben algo, vida eterna o condenación. Síntesis teológica, ya vamos terminando. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, seguidor de Cristo, según esta posición no dispensacionalista? No dispensacionalista. ¿Qué enseña? En sana exégesis, en humildad ante la palabra escrita, en interpretación gramatical histórica, literal,
prestándole atención a las palabras, no tensionando, no doblando los versículos para que se acomoden a lo que yo creo, sino tranquilo, a ver, Dios, ¿qué me querés decir? ¿Qué enseña? Un solo juicio final. Universal, todo el mundo va a estar, todo el mundo. Según las obras, como te expliqué recién, las obras son la evidencia de que somos seguidores de Cristo. Si tenemos una actitud de vida de morir en la cruz por nuestro prójimo, por los que nos rodean, listo, esa es la señal. El cristiano cada día se levanta y dice, obviamente, pidiendo perdón y confesando, Señor, un día más, ayúdame a no vivir para mí, ayúdame a dar mi vida por los que me rodean. Y el resultado es definitivo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Condenación y vida eterna. Tensión escatológica, ya pero todavía no. La Biblia enseña, ya somos justificados, pero seremos justificados públicamente en juicio. Lo que yo te decía de cuando los profesores firman la libreta. Hoy ya tenemos la materia promocionada. Ya dijimos, bueno, esta materia ya está. Voy a pensar en otra. Acá hay una sola materia. Amar a Cristo con todo nuestro corazón. Esa materia, sí, a pesar de que no sé por qué milagro del universo, el Señor nos acepta, nos eligió, y con nuestro amor imperfecto nos dice, Cristian, te elegí ante la fundación del mundo, ninguna condenación hay para vos, sos limpio, sin mancha, irreprensible delante mío, fuiste adoptado, sos mi hermano, sos mi hijo. Hay un ya. Pero va a llegar ese día que el profesor nos va a firmar la libreta, es decir, en el juicio vamos a ir confiados. Hay otro pasaje de 1 Juan que habla de esto. Cuando Él se manifieste, nosotros vamos a estar confiados, ¿sí? Cuando nosotros estemos en ese juicio, vamos a doblar nuestra rodilla de corazón y voluntariamente como lo hacemos cada día. Doblamos la rodilla de nuestra vida y le decimos, Señor, vos fuiste a la cruz por mí, vos sos mi Señor. Y ante vos me arrodillo, como dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Bueno, seremos justificados públicamente. Yo estaba pensando en esto. ¿Para qué tenemos que ir al juicio? Nosotros no alcanzamos a dimensionar la justicia de Dios. La justicia de Dios es impecable. La justicia de Dios no tiene ni siquiera una pequeña sombra, no tiene una pequeña manchita. La justicia de Dios es perfecta. Mira si Jesús va a una persona que es condenada y dice, bueno, sos condenado. Pero ¿por qué Cristian no está en este juicio? Yo sí tuve que venir a comparecer y Cristian no vino, si Cristian era mi vecino. Qué injusto que sos Dios. Sí, la verdad que tendría razón. Todos tenemos que estar en ese juicio. El que es condenado y el que no es condenado también. Vamos al juicio. La persona que es condenada me ve a mí, Cristian. Cristian, mirá. Él está también en el juicio. Pero Dios va a decir, Él es mi hijo. Él está justificado. Él creyó y abrazó la obra de mi hijo. Entonces ahí la justicia va a ser más justa. Perfectamente justa. Porque si los creyentes no estuviéramos en el juicio, no sería justo. No sería justo para el condenado. El condenado podría decir, pero ¿y él qué? Hay acepción de personas. Dice Colosenses al final del capítulo 3 Colosenses, que lo estábamos memorizando. Para Dios no hay acepción de personas. Esa es la justicia perfecta, santa, sagrada de Dios. No es como el sentido de justicia que nosotros tenemos. Entonces, vos sos mi amigo, pero bueno. No. La justicia de Dios es perfecta. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Y pagó perfectamente como una ofrenda y sacrificio en olor fragante, dice Efesios 5. Era el sacrificio perfecto. No conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así de quisquillosa es la justicia de Dios. ¿Conocer a una persona quisquillosa? ¿Detallista? Bueno, elevalo al infinito y esa es la justicia de Dios. Pero también su misericordia. También su bondad. ¿Y cómo se reconcilió todas estas cosas? La justicia, la bondad, la misericordia, el amor de Dios. En la cruz de Cristo. Ahí se cumplió la justicia de Dios. De esa forma triunfó. Por eso Colosenses 3 dice que Cristo triunfó y despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque Él, que era perfectamente justo, llevó el castigo y la condenación de los escogidos, de los salvos. Así que esa es una cosa que estaba pensando. Todos tenemos que estar en el juicio. Todos. Para que sea justo. Para que la justicia de Dios sea exaltada. Y Él nos va a manifestar a nosotros en gloria. Todo el mérito es de Él. Toda la gloria es de Él. Esta es otra de las cosas que el tema de la premiación del tribunal dispensacionalista me costaba entender. ¿Qué premio puedo exigir yo con todos los errores? Seguramente vos también. Con todos los errores y fallas y pecados y todo lo que en nuestra vieja naturaleza luchamos día a día. ¿Qué premio? No me dé nada. Lo único que quiero ver es esas manos, como dice Marcos Vidal. Como Tomás. Esa llaga que la produje yo. Pero esa llaga es la muestra de su amor por mí. Ya está, ese es mi premio. Pero el Señor nos va a dar la vida eterna, la herencia por siempre, por siglos jamás, el universo, las galaxias y su presencia para disfrutarla para toda la vida. Y ahí vamos a estar en plena felicidad para siempre. Conclusión pastoral. El Tribunal de Cristo no es una entrega de premios, un evento exclusivo de creyentes, no es. ¿Qué es lo que es el Tribunal de Cristo? El juicio final. El juicio final. El encuentro con la santidad de Dios. Esta frase es tremenda. Ese día nos vamos a encontrar con la santidad de Dios. Uy, pero ¿cómo vamos a hacer? Sí, pero ¿sabés qué? Dios nos hizo santos.
por la obra de Cristo, santo, sin mancha e irreprensible. Por eso vamos a poder estar de pie adorándolo, llegando a la plenitud de nuestra alegría y también postrándonos y confesando que Él, como muchos días de nuestra vida, es nuestro Señor. Es el Señor de mi vida. Filipenses capítulo 2. Nos vamos a encontrar con la santidad de Dios. La santidad de Dios va a ser manifestada y va a ser reconocida y va a ser admirada aún por los condenados. Los condenados van a decir, sí, tenés razón. O sea, no me justifico, no. ¿Cómo puede despreciar semejante santidad? ¿Cómo puede insultar esta pureza eterna e infinita? Todo el mundo va a admirar su santidad. La manifestación pública de la fe por las obras. Ahí esas obras imperfectas, muchas veces no sabemos qué es lo que nos motiva para hacerlas. Pero bueno, cada día intentamos, remando en dulce de leche, diciendo, Señor, saca esas impurezas que hay en nuestro corazón. Como dice Colosenses también, capítulo 3. Impurezas. No es una mancha tremenda, es una pequeña cosita que no tiene que estar ahí. No tiene que estar ahí. Y está muchas veces. Y luchamos día a día. Esa es la vida cristiana. Ese es el proceso de santificación y nos hace depender de Dios para que nos ayude y su palabra a dejar y sacando esas impurezas. Así que la manifestación pública. Llamado final. Todos comparecerán. Todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. La diferencia no es si compareces o no, sino cómo compareces. O sea, comparecer va a comparecer vos, yo, mi vecino, el presidente de China, de Estados Unidos, todos. El que hizo lo bueno, el que robó, el que no robó, el que fue bueno, el que se creyó bueno, todos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El juicio final. El juicio final. Un solo evento. Todos. Ahora, el tema es cómo comparezco. Si voy con la libreta ya con la materia promocionada, porque puse mi fe en Cristo y le digo, Cristo, poner el gancho acá nomás. O voy así en ayunas, sin saber de qué se está tratando. Y enterándome ahí, en ese momento, enterándome de la santidad de Dios y de la inmundicia propia. Con fe verdadera, vida. Sin fe, condenación. Así de simple, sencillo. Escatología fácil es la escatología de la Biblia. Fácil. 0-1. Derecha, izquierda. Un solo evento. Bueno, Señor de Cristo, se hizo largo como siempre, pero ojalá puedas meditar en esto. Y mirá, te digo, la verdadera escatología bíblica, que yo creo que es la no dispensacionalista, nos lleva a tener más temor y respeto de Dios. Como dice la palabra de Dios, la bondad y la severidad de Dios. A veces pensamos, estamos en la gracia, ya estamos en otra época, como que la santidad de Dios ahora es más laxa. No. La santidad de Dios es tremendamente santa. No podemos trivializar el pecado. No podemos tolerar el pecado en nuestra vida, en nuestra cabeza, en nuestra mente, donde nadie nos ve. Donde pensamos que nadie nos ve y Dios nos está mirando esa impureza. Entonces, vamos a estar en ese juicio. Tomemos conciencia de eso y tenemos que ser dignos de estar en ese juicio. Tenemos que estar segurísimos, porque el Señor dijo también en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, porque este es otro tema del juicio final. Muchos van a decir, Señor, pero si yo era pastor, yo saqué demonios, yo hacía campaña evangelística, yo fundé iglesias, yo me fui misionero a no sé qué. Y el Señor le va a decir, no os conozco. No os conozco. Entonces, Hebreos capítulo 2. Dice, esforzaos, preocúpense diligentemente en su salvación. Ocúpense en su salvación. Con temor y temblor. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas de este mundo, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo fue derramada, Señor de Cristo, para tu salvación. ¿Cuánto tenemos que honrarla? ¿Cuánto tenemos que dar y esforzarnos al máximo para ser cristianos de corazón? Así que te dejo este desafío, el juicio final. Hay distintas posturas, bueno, cada uno analice, pero lo cierto es que ese juicio va a ocurrir. Y nosotros tenemos que estar muy seguros y anhelar su presencia, su justicia en nosotros y poder ser como Él, ser como Cristo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.